Vamos a estudiar uno de los trucos de apertura más desagradables que existen, presente en más de 60 millones de partidas, así que seguramente lo has visto alguna vez. Hablamos del gambito Englund cuando jugamos D4 y nuestro oponente responde con E5, un movimiento absurdo a primera vista, donde nos ofrece un peón que podemos y debemos capturar, D por E5. Lo que pasa es que nuestro oponente tiene preparado algo. Juega caballo C6, atacando al peón. Nosotros lo defendemos naturalmente con caballo F3 y luego sigue dama E7 atacando al peón por segunda vez, donde la reacción natural para las blancas sería defenderlo nuevamente jugando alfil F4 a la vez desarrollando el alfil, y hasta ahí parece que las blancas tienen todo controlado porque se han ganado el peón y lo sostienen. Pero entonces viene el contraataque de las negras, dama B4, donde es jaque y donde nos están haciendo un ataque triple. Nos atacan al alfil en F4 y a la vez al peón en B2. Y la forma como manejan esto las blancas es lo que hace que se convierta en todo un problema. Se juega primero alfil D2, cubriendo al rey, salvando al alfil, pero entonces las negras toman en B2 y con esto nos atacan a la torre en A1. Y este es el momento de la verdad, porque la mayoría de jugadores con las blancas que no conocen esta trampa automáticamente juegan un movimiento con el que pierden la partida. Es un movimiento que a primera vista se ve bien, alfil C3, porque ataca a la dama, defiende a la torre a sí mismo, gana tiempo. Todo parece muy bien excepto porque existe alfil B4. Y con este movimiento las negras clavan al alfil en C3, que no puede moverse porque dejaría expuesto a su rey al jaque, así que el alfil no puede tomar a la dama y entonces tampoco defiende a la torre en A1. Y esto le trae a las blancas todo tipo de problemas. Aquí podría tomarse por ejemplo alfil por B4, pero simplemente las negras recapturan caballo por B4 y ahora, además de que la torre en A1 sigue colgando, las negras amenazan con caballo por C2, que sería prácticamente jaque mate, y que además es un ataque doble, donde nuevamente la torre en A1 estaría afectada. Y esto ha ocurrido apenas después de 7 jugadas y las blancas están completamente destruidas. Entonces debemos aprender a manejar esto porque no es verdad que las blancas estén tan mal. Todo lo contrario. Entramos a la base de datos para ver un par de cosas y a la vez encontrar la solución. Estamos aquí en la posición después de dama por B2 y si observamos en esta área vemos que Stockfish evalúa la posición después del movimiento correcto de las blancas, que es caballo C3, lo evalúa con +3, es decir, como si las blancas tuvieran una pieza de más. Esto nos dice, nos da cuál es el movimiento correcto, pero además nos dice que las blancas deberían tener un porcentaje de victorias igualmente alto. Y sin embargo, la realidad es completamente contraria. Podemos ver aquí que la tasa de éxito de las blancas apenas supera el 50%, lo cual no es nada especial y es apenas normal. Incluso después de caballo C3, si las negras responden por ejemplo con caballo B4, siguiendo en su ataque, las negras terminan ganando más partidas, a pesar de que Stockfish nos dice que las blancas tienen una ventaja de +3. Así que esto nos demuestra que existe una gran cantidad de jugadores que no saben cómo continuar acá, no saben manejar esta posición porque la posición tiene sus trucos y eso es lo que queremos evitar que te ocurra a ti. Te vamos a enseñar cómo contraatacar, cómo no solo defenderse de este ataque de las negras, sino cómo contraatacarlo y destruir por completo a tu oponente. Entonces, lo primero que ya sabemos es que no vamos a jugar aquí alfil C3. No vamos a manejar esto así después de que las negras toman en B2. En lugar de eso vamos a jugar caballo C3. Así conectamos la dama con la torre, ya se defiende, y además desarrollamos una pieza. Y en este caso las negras tienen dos opciones para seguir atacando. Una es caballo B4, con la que insisten en su ataque doble en C2. Y la segunda sería alfil B4. Vamos a ver ambas y empezamos por alfil B4, que es la principal. Esta posición sigue siendo molesta porque nos amenazan con tomar en C3, nos están tocando allí con dos piezas, nosotros solo defendemos con una. Además, la torre en A1 sigue sin, si la dama por ejemplo se mueve, nos quedaría sin defensa, o sea que la posición de las blancas todavía es de cuidado. Y en este caso entonces debemos empezar a ver qué es lo que hay que mover. Lo primero
es torre B1. Esta es la primera parte de aquí del contraataque. Con esto retiramos la torre de donde está atacada, ya no tenemos que preocuparnos por su defensa y además obligamos a la dama a retroceder. Ojo a ese movimiento. Después de dama A3, en esta posición ya los jugadores de las blancas se relajan un poco, piensan que lo único que pueden hacer es defender un poco mejor su caballo en C3 y en cambio lo que yo recomiendo es contraatacar. Tenemos que castigar a las negras por este ataque que han intentado hacernos. Entonces jugamos caballo D5 y de esta forma no solo defendemos al caballo, que ya se retira del ataque, sino que ya pasamos a contraatacar y directamente estamos atacando al punto C7 creando la amenaza de este ataque doble. Además estamos amenazando al alfil en B4. En este caso las negras tomarían en D2, bastante forzado. Luego de dama por D2, las negras pueden intentar un último truco que es tomar en A2 con su dama, contraatacando otra vez a nuestra torre. Y en este caso nosotros sencillamente movemos la torre a la columna D, D1, y el ataque de las negras se extingue por completo, ya no pueden hacer nada más acá. Y en cambio ahora tienen que cuidarse de nuestro ataque. Concretamente en este punto estamos amenazando caballo por C7, ataque doble, y si tu oponente quiere salvarlo todo, puede jugar rey D8 pensando en proteger ese peón y de que entremos allí. Pero eso no es así de fácil. Nosotros preparamos otro ataque doble ahora con caballo G5. Esta vez amenazamos en F7 con el mismo ataque doble pero por el otro lado. Vamos a amenazar con eso la torre. Y las negras ahora sí ya están devastadas. Su rey está en el medio del tablero y además tienen que responder a todo este tipo de amenazas. Vamos a ver un par de variantes que son muy divertidas. ¿Cómo defender el punto F7? Podrían intentarlo con caballo por E5, donde toman un peón y a la vez defienden F7. Y nosotros respondemos con dama C3. Y estamos atacando todo en todos lados. Estamos amenazando dama por C7, pero a la vez amenazamos al caballo en E5. Y el caballo no se puede retirar porque dejaría expuesta la diagonal que apunta a la torre en H8. Así que aquí hay una presión enorme. Las negras sufren simplemente y una forma de manejar esto podría ser con F6, sosteniendo al caballo en E5 y a la vez atacando el nuestro en G5. Y tenemos una forma fantástica de terminar esta partida, que sin embargo no es fácil de encontrar. La posición sigue siendo un poco complicada porque hay varias piezas que se atacan una a la otra y calcular no es sencillo, pero si conoces esta táctica vas a poder aplastar a tu oponente en 3 jugadas prácticamente. Caballo E6, jaque. Esto lo hacemos porque el rey está en el medio del tablero y queremos abrir la columna D, donde ya tenemos nuestra torre dispuesta. Así, después de D por E6, hacemos dama por C7, obligamos al rey a moverse, va a E8 y ahora lo único que necesitamos es llevar nuestra torre a D8 para dar jaque mate. Y esto lo logramos sacrificando el caballo en F6, caballo por F6, jaque, donde después de caballo por F6 sigue torre D8, jaque mate. Una bonita refutación con la que castigamos esto que las negras quisieron hacernos en la apertura. Volvemos aquí donde acabamos de jugar caballo G5 y amenazamos con el ataque doble tomando en F7. Decíamos que las negras tienen dos formas, hoy vamos a ver dos formas aquí de manejar esto para las negras. Una fue caballo por E5, ya vimos que terminaba con jaque mate y ahora probemos con caballo H6. En este caso también tenemos una bonita refutación que de hecho se parece mucho a la variante anterior. Seguimos con la misma idea, queremos abrir la columna D para entrar contra el rey que está allí en la mitad del tablero. Esto lo hacemos jugando E6, donde simplemente queremos deshacernos del peón que cubre al rey. Las negras capturan F por E6 y entonces no nos molesta sacrificar el caballo nuevamente en E6. Después de que las negras recapturan D por E6, hemos cumplido con lo que queríamos. La columna D se ha abierto y tenemos allí nuestras piezas para atacar al rey. Y ahora podríamos seguir atacándolo, pero también tenemos una forma más fácil de ganar. Simplemente jugamos caballo C3, descubriendo un jaque contra el rey y a la vez atacando con este caballo a la dama. El rey negro se moverá y nosotros tomaremos la dama y
aún así el ataque no terminaría, todavía podríamos seguir atacando. Esto es completamente ganador. Ahora volvemos a esta posición donde las negras jugaron dama por b2 y nosotros jugamos caballo c3, que ya sabemos que es el movimiento con el que contrarrestamos este ataque de las negras. Decíamos que aquí se podía jugar caballo b4 o alfil b4 y ya vimos alfil b4. Ahora vamos a ver caballo b4, donde las negras esperan tomar en c2 y jugarnos con este ataque doble. Y recordemos que también siempre nos están amenazando a nuestra torre. La forma de defender esto es jugando caballo d4, así ya respaldamos al peón en c2, pero las negras pueden continuar con c5 para obligarnos a retirar este caballo y poder tomar en c2, insistiendo en lo mismo. Y en este caso, nuevamente usamos nuestra torre. Jugamos torre b1, recordemos que este es el movimiento clave. Siempre aquí la torre es el problema, siempre nos la están atacando, entonces debemos encontrar el momento donde la movemos, pero con ganancia de tiempo. Aquí con este movimiento intermedio amenazamos a la dama y ya no tenemos que preocuparnos por la defensa de esta torre. La dama tiene que irse, va a a3 y ahora podemos ya saltar con el caballo. Ya no tenemos que cuidar c2, entonces jugamos caballo d a b5. El caballo, así nos deshacemos de este ataque y el caballo a la vez está contraatacando a la dama y a la vez en c7. Le damos la vuelta a las cosas. Nos estaban amenazando con el ataque doble en c2 y ahora nosotros amenazamos con el mismo en c7. La dama tiene que retroceder, digamos, a a5, donde ya no es atacada y a la vez cubre c7. Y nosotros jugamos a3 atacando a este caballo. Y en este punto ya algunos jugadores se confían, ya creen que con las blancas ya esto se gana fácilmente y sin embargo hay que tener cuidado a unos últimos trucos de las negras. Aquí, por ejemplo, las negras no van a jugar caballo c6 porque entonces jugaríamos caballo d5 y con los dos caballos amenazaríamos la casilla c7, o sea que ese lo jugaríamos próximamente y además estamos amenazando sobre la diagonal con el alfil a la dama. Esto sería fácilmente ganador, esto no lo van a hacer las negras. En lugar de eso pueden intentar un último truco donde complican todo jugando a6. Nos atacan a este caballo en b5 y van a crear una situación caótica. Nosotros tomamos el caballo en b4 y las negras recapturan c por b4. Y aquí nos tienen atacados al caballo en b5 y al caballo en c3. Y no es claro cómo vamos a salvar ese par de piezas. Por eso decimos que aquí hay que tener todavía cuidado con estos trucos. La computadora sigue diciendo que esto es completamente ganador, aquí ya da un puntaje de más de 6, o sea, más de 2 piezas. Pero hay que tener cuidado con estas variantes porque podemos perder fácilmente y eso ocurre muchas veces. La posición es muy complicada y el movimiento que salva aquí la partida otra vez es un movimiento de la torre, como siempre un movimiento intermedio con el que ganamos tiempo. Torre A1, en este caso atacando a la dama, reubicando a la torre además hacia la columna A, lo que nos permite que cuando la dama retroceda a B6, ya esta amenaza de tomar el caballo en B5 no sea real, porque entonces tomaríamos la torre. Esa es una de las ventajas de haber movido la torre aquí a la columna A, gracias a ese movimiento intermedio. Siempre en todas estas variantes hay que tener atención a cuándo hacer el movimiento intermedio con la torre. Y aquí, ahora ya para terminar esta posición, tenemos que ganar, hay que encontrar cómo ganar con las blancas y esto lo dejamos de ejercicio. Por favor, observa y escribe en los comentarios cómo ganar con las blancas. Luego observa la discusión, lo que los demás comentan y ahí tendrás la respuesta correcta. Bueno, durante toda esta lección hemos estado viendo esta forma de jugar el gambito de Englund apelando a este truco de parte de las negras, pero hay otra forma más interesante de usar este gambito. Hay una forma donde podemos jugar con las negras buscando iniciativa en el largo plazo y para eso tenemos otro video donde estudiamos cómo jugar este gambito de una forma más inteligente. Te recomiendo estudiarla. Y hablando de otras cosas, pensando en cómo progresar en el ajedrez y alcanzar tus metas, sean las que sean, te invitamos a estudiar la clase maestra.